Si un siervo del Señor no puede tener una vida apropiada con su esposa, esto anula su clase de servicio. Malaquías es el último libro de los profetas menores. En todos estos libros podemos ver el propósito de Dios y la infidelidad del hombre, pero también vemos la disciplina de Jehová. Y a la postre podemos ver a Cristo como nuestro todo con miras a su regreso. El libro de Malaquías encaja perfectamente con el tema general de los profetas menores. Como usted dijo, el libro de Malaquías es el último libro de los 12 profetas menores, y estos últimos 4 mensajes serán como un resumen de todos los profetas menores. Malaquías también es un libro que nos revela claramente a Cristo. En la introducción, usted mencionó que Cristo es el mensajero de Dios, lo cual es una maravillosa revelación. A pesar de la degradación del pueblo de Dios, Él jamás abandonará a su pueblo. Esto se muestra en el libro de Malaquías. Recientemente, un familiar cercano estuvo involucrado en un accidente y tuvo que ir al hospital. Nosotros tuvimos que ponernos a orar clamando por su sanación. Sin embargo, el Señor desea llevar a cabo mucho más que una sanación física. Él viene como el sol de justicia y en sus alas trae sanidad. Esa sanación no es únicamente para nuestro cuerpo, sino para todo nuestro ser. ¿No es así? Así es, Víctor. En Malaquías 4:2 dice: «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros bien alimentados». Un becerro bien alimentado es uno que salta porque está lleno de vida. El Señor Jesús desea que nuestra condición espiritual interior sea como la de un becerro bien alimentado que está lleno de vida. Así es, y debemos permitir que el Señor venga a nosotros como el sol de justicia que trae sanidad en sus alas. También debemos permitir que Él vuele alrededor de nosotros y que vuele sobre nosotros. Y además, debemos permitir que Cristo sea el todo en nosotros para que pueda aplicar su sanidad a todo nuestro ser. Quiero leer los versículos 14 al 16 del capítulo 2 de Malaquías. Dicen así: «Mas decís, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido pérfido, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero no los hizo él uno, y el remanente del espíritu era suyo. ¿Y por qué uno? Él buscaba la descendencia de Dios. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis pérfidos con la mujer de vuestra juventud, porque aborrezco el divorcio, dice Jehová el Dios de Israel, y el que lo hace se conduce con violencia, dice Jehová de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no obréis pérfidamente». Alabado sea el Señor, que hemos llegado al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías debe ser considerado como la palabra de conclusión del Antiguo Testamento. Este libro cubre 2 secciones. Una sección en la que corrige a los sacerdotes para la primera venida de Cristo y después le aconseja a la gente para la segunda venida de Cristo. Cuando Dios tocó el problema de los sacerdotes, Dios tocó el problema que tenían ellos con sus esposas. La perfidia de los sacerdotes para con sus esposas dañan su sacerdocio. Ahora quiero decirles una pequeña palabra. Si un siervo del Señor no puede tener una vida apropiada con su esposa, esto anula su clase de servicio. Si es un sacerdote, anula su sacerdocio. Ellos estarán acabados. Y esto es bastante serio.
Los sacerdotes, los siervos de Jehová, deberían ser uno con sus esposas. ¿Pero con qué propósito? A fin de producir la descendencia de Dios, o sea, tener hijos piadosos. Espero que todos ustedes, los jóvenes, escuchen esto. No consideren su matrimonio de una forma liviana. Deben ser cuidadosos. Nosotros, los hermanos y las hermanas, todos somos sacerdotes. Y si no podemos vivir bien con nuestro cónyuge, ¿cómo podríamos servir a la iglesia? Esto no es una broma. En la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, Moisés tocó este asunto del divorcio. Y en los Evangelios, el Señor Jesús también tocó este asunto. Y en las epístolas, los apóstoles tocaron este asunto. Pero me encanta esta porción de la palabra en Malaquías. ¿Por qué? Porque en esta porción nos dice que en el matrimonio, nuestro Dios ha hecho que el esposo y su esposa sean uno, a fin de producir hijos piadosos. En los Evangelios, el Señor Jesús se refirió a esto y dijo que esa era una generación maligna y adúltera. Puesto que cada creyente del Nuevo Testamento es un sacerdote, podemos aplicar esta palabra a cada uno de nosotros. Es un asunto muy serio que nuestro servicio sea anulado por no ser cuidadosos en cuanto al matrimonio. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? La Biblia habla acerca del divorcio y lo considera un acto de violencia, motivo por el cual el Señor lo aborrece. Si hemos de servir al Señor y servir a la iglesia apropiadamente, necesitamos tener una vida matrimonial apropiada con nuestra esposa. Este es un prerequisito para poder servir y es muy importante. Pero también me impacta la frase que el hermano Lee compartió respecto a que Dios hizo a la pareja uno. El versículo en Malaquías 2:15 dice, ¿pero no los hizo Él uno? En otras palabras, el matrimonio es la unidad entre dos personas, lo cual es muy similar a la unidad entre Dios y el hombre. Por consiguiente, a los ojos de Dios, el divorcio es como un divorcio entre Dios y el hombre. Cuando el hombre recibe a Dios y Dios en Cristo entra en el hombre, a la postre se produce una unidad maravillosa entre Dios y el hombre. Romper esta unidad entre Dios y el hombre es una cosa muy seria. De la misma manera, romper la unidad entre un marido y su esposa se considera un acto de violencia, según la Biblia. Finalmente, debido a esta unidad, podemos tener la descendencia de Dios. Esta es una frase única en la Biblia. No recuerdo haber visto esta frase antes en la Biblia. Así pues, la pareja puede producir hijos piadosos, como la expresión de Dios y el hombre. Es verdad. Y en este contexto de la descendencia de Dios, el versículo en Malaquías 2:15 continúa diciendo, «Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis pérfidos contra la mujer de vuestra juventud». Esto significa que todos los sacerdotes, es decir, nosotros los creyentes, debemos prestar atención a nuestro espíritu. Y en cuanto a esto, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que nuestra carne está en guerra contra nuestro espíritu. Sin duda alguna, necesitamos prestar atención a nuestro espíritu en este asunto para ser uno con el Señor. Y también debemos aborrecer el divorcio. ¿No es verdad? Es muy interesante que usted haya mencionado esto, porque nuestro espíritu es la fuente de nuestra conducta. Una manera muy práctica de prestar atención a nuestro espíritu es cuidar de nuestra conciencia, la cual forma parte de nuestro espíritu.
En Hechos 24:16, cuando Pablo estaba apelando al Sanedrín, él mencionó que se ejercitaba en tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Con este ejemplo podemos ver que Pablo cuidaba de su espíritu al tomar cuidado de su conciencia. Normalmente, cuando ocurre un divorcio, se debe a una o varias ofensas en la conciencia. Por ese motivo debemos ejercitarnos para tener una conciencia libre de ofensas ante Dios y ante los hombres. Estoy de acuerdo con usted. Y al hablar acerca de la unidad entre la pareja, la cual es igual a la unidad entre Dios y el hombre, me acordé del versículo en 1 Corintios 6:17 que dice así: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Necesitamos cuidar de nuestro espíritu para poder ser uno con el Señor. En Malaquías 3:1 dice: voy a enviar mi mensajero, y él abrirá el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. También se hace referencia al Señor como el deseado de las naciones en Ageo 2:7, que dice: haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Christ will suddenly come Cristo vendrá súbitamente as the angel of the covenant, como el ángel del pacto, whom the people of Israel a quien el pueblo de Israel buscará y a quien el pueblo de Israel deseará. Él mismo llegará a ser la meta de nuestra esperanza. Él mismo llegará a ser el deseo nuestro. Y no solamente nuestro, sino el deseo de todas las naciones. Él será llamado el deseado de las naciones. Cristo es verdaderamente el deseado de toda la humanidad. Todos los hombres desean tener luz, tener paz, tener vida, ser justos, ser bueno. Pero no se dan cuenta que lo que ellos desean es solamente Cristo. Cristo es la luz, Cristo es la vida, Cristo es la paz. Si uno no tiene a Cristo, no tiene luz, ni tiene vida, ni tiene paz. Ni siquiera tenemos virtudes humanas. Cada virtud humana es Cristo. Tienen que creer esto. Así que Cristo llega a ser nuestro deseo. Las virtudes humanas, según los arreglos que Dios ha hecho, son solamente las expresiones de los atributos divinos. El amor, la bondad, la paciencia, la humildad, toda clase de cosas buenas. Todas estas cosas con Dios son sus atributos. Dios es amor, así que el amor es uno de los atributos del ser de Dios. Y también Dios tenía la intención de tener todos estos atributos para ser expresados por medio de las virtudes humanas del hombre. Cuando recibimos a Dios como nuestra vida, Él vive en nosotros. Y Él vive en nosotros día tras día como amor que se expresa a través de nuestro amor natural. Entonces, esta es la virtud. Y esta virtud debe ser Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tendremos los atributos de Dios. Cuando no tenemos a Cristo, no tenemos los atributos. Así que Cristo es nuestro deseo, lo que nosotros deseamos. Aún inconscientemente con los incrédulos, ellos no tienen el conocimiento, pero sí tienen este deseo. Ellos desean tener luz, ellos desean tener virtudes, de toda clase de virtudes. Benevolencia amorosa, paciencia, perseverancia. Así que Cristo verdaderamente es el deseado de todas las naciones. Verdaderamente, Cristo es el deseado de todas las naciones. Las personas andan buscando muchas cosas diferentes para tratar de satisfacer sus deseos, pero no se dan cuenta que lo que necesitan es a Cristo, quien es la realidad de todas las cosas. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Es sorprendente ver que esta porción tan excelente se encuentra en el libro de Malaquías. Esto nos muestra que la aspiración de todos los seres humanos es desear algo para satisfacer sus propios deseos. Las personas del mundo buscan desesperadamente una cosa y otra, pero realmente lo que necesitan es a Cristo. Esto se debe a que Cristo es la realidad de todas las cosas que las personas desean. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la realidad de todas las cosas que las naciones desean. En el contexto de lo que hemos venido hablando, durante la degradación del pueblo de Dios, ellos entraron en una situación donde se volvieron pérfidos con sus esposas. Sin embargo, debemos comprender que la verdadera vida matrimonial apropiada que las personas desean proviene de Cristo como nuestra vida. La razón por la que nos casamos es porque deseamos tener una vida humana apropiada. Y la realidad de la vida matrimonial es Cristo. Sin Cristo, nuestra vida matrimonial no tiene ningún significado. Eso es muy cierto. Cuando consideré casarme, decidí hablar con un hermano de mucha experiencia para recibir su consejo. Él me dijo, si quieres tener un matrimonio apropiado, debes tener la realidad del matrimonio, la cual es Cristo. El matrimonio entre un hombre y una mujer es solo una sombra del verdadero matrimonio entre Cristo y la Iglesia. Así que el consejo que recibí fue introducirme en Cristo y en la Iglesia, para así poder tener una vida matrimonial apropiada. Puedo testificar hoy que esta ha sido mi experiencia. Bueno, sigamos adelante. Quiero leer ahora los versículos 2 al 4 del capítulo 3 de Malaquías, que dicen lo siguiente. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de bataneros, y se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová sacrificio en justicia. Y será grato a Jehová el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Christ, as the desire of the nations, Cristo, como el deseado de las naciones, comes to execute viene para ejecutar sobre Israel el pacto que Él había promulgado por medio de su muerte. En su primera venida, a través de su muerte, Él promulgó el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Cristo mismo. Así que Él promulgó este nuevo pacto hace 2000 años. Pero hoy en día, generalmente hablando, todo el pueblo judío no se ha beneficiado de este nuevo pacto. Pero cuando Cristo regrese, Él será el ángel del pacto para ejecutar su pacto sobre los judíos que se han arrepentido y han creído. Y en ese tiempo, ellos serán los beneficiarios del nuevo pacto. Saben que en el milenio, en los 1000 años, los judíos que se arrepientan y que serán regenerados por medio del nuevo pacto, ellos aún permanecerán en la tierra para ser los sacerdotes. Para ellos, para estos judíos en el reino milenario, ellos serán los sacerdotes de Dios para servir a Dios en la tierra, para cuidar de los que vivan allí entre las naciones. Y eso será un gran trabajo. Sin embargo, ellos aún necesitarán ser refinados por Dios. Ellos necesitarán ser renovados por Dios. Ellos necesitarán ser purificados. Y esta es la santificación de Dios y la transformación que Dios efectuará en ellos. ¿Y quién hará esto? Cristo. Cristo hará todo esto en su segunda venida. Él vendrá a refinar y a purificar a los hijos de Leví, los sacerdotes,
como fuego de fundidor para quemar y como jabón de bataneros para lavar. Hoy en día es lo mismo. Todos necesitamos ser quemados y todos necesitamos ser ¿qué? Necesitamos ser lavados con el mejor detergente todos los días. Estupendo segmento, ¿no le parece? Y en cuanto a lo que acabamos de escuchar, ¿podría usted desarrollarnos un poco más el asunto de nuestra limpieza diaria de manera práctica? En el libro de Malaquías, Jehová inicia diciendo que los ha amado, pero el pueblo de Israel responde, ¿en qué nos has amado? En solo este versículo podemos ver la renuencia e incluso el descaro del pueblo hacia el Señor. No obstante, el Señor jamás los abandonaría, porque vino a ellos como fuego de fundidor y como jabón de bataneros. Incluso si nosotros, los creyentes, rechazamos al Señor, Él jamás nos rechazará, porque tiene un propósito y una intención con nosotros. Cristo viene para refinarnos, para tratarnos y para lavarnos con jabón de bataneros, a fin de que podamos ser una novia apropiada, con la que Él puede casarse a la postre. Me impacta mucho la sección que habla acerca de la refinación que Él lleva a cabo, porque es muy práctica y además indica que Dios realmente desea a su pueblo. Aunque abandonemos a Dios, Él todavía vendrá a nosotros para refinarnos, para lavarnos, para que podamos ser su pueblo apropiado con miras a su expresión. Este es un asunto muy práctico y hay 2 versículos que recuerdo en este momento. En 1 de Juan 1:7 se nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sin embargo, hay otra clase de limpieza que se menciona en 1 de Corintios 6:11, donde dice lo siguiente: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este segundo lavamiento no es el lavamiento de la preciosa sangre de Cristo, sino que es el lavamiento del Espíritu de Dios. Mediante estos 2 lavamientos somos purificados y refinados para llegar a ser la hermosa novia de Cristo. Gracias por este comentario y quisiera agregar una tercera clase de lavamiento. Esta se encuentra en Efesios 5, 25 y 26, y que dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Así que tenemos el lavamiento en la preciosa sangre del Señor, el lavamiento del Espíritu y el lavamiento del agua en la palabra. ¡Gloria al Señor! El Vigilante.